Gracias, buenos días. Me presento, mi nombre es Luis Jaime Pichardo. Pues estamos a sus órdenes, vamos a aprender un poquitito. Quizá es algo que ya ustedes sepan sobre la marcha, ¿sí? Pero vamos a recordar un poquitito todos estos procesos de la marcha, porque ¿me puedo bajar? ¿Puedo andar acá con ustedes? Sí. Sí. Eh, Me gusta ser muy dinámico, entonces por eso me bajo. Eh, para mí es importante porque siempre que llegan nuestros pacientes a la terapia o a la rehabilitación, ¿sí? ¿Qué es lo que nos piden? Caminar, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Caminar y hacerlo de la mejor manera, ¿sí? Entonces, para nosotros es importante entender justamente la marcha y poder hacer los mejores procesos para que éste se facilite más y hagamos una rehabilitación rápida y más adecuada, ¿sí? Todos los días caminamos, todos los días caminamos. Y en ese caminado, pues bueno, ni cuenta nos damos a veces de lo que estamos haciendo en ese proceso del caminado. Solamente nos desplazamos, llegamos a nuestro objetivo, a nuestro lugar de destino, ¿sí? Y no nos damos cuenta de cómo lo hacemos, ¿sí? Llegan nuestros pacientes eh, y el objetivo es mejorar la marcha. Bueno, tengo que mejorar la marcha, pero si yo no entiendo todos estos procesos, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? A lo mejor logro que camine, pero ¿es la forma adecuada? ¿Sí? Entonces tengo que revisar y volver a recordar todos estos procesos para hacer una mejor rehabilitación y entender que estos procesos son necesarios para corregir y mejorar. Obviamente no nada más es caminar, analizar esto y ya. No, obviamente tiene que haber muchos procesos anteriores, aplicación de electroterapia para esa analgesia, para mejorar la fuerza, etcétera, etcétera. Desinflamar, estirar, fortalecer, alinear, en fin. Y todo eso esos son procesos previos a todo esto que vamos a manejar de la marcha, ¿sí? Pero para mí es importante que cuando lleguemos a esto que es el caminado, es hacerlo de la mejor manera, lo más adecuado, entendiendo todo este proceso de marcha, ¿sí? Entonces, pues vamos a iniciar. ¿Quién se ha lastimado? O bueno, ¿quién ha tenido una uña enterrada? ¿Quién ha tenido? Para ti, el proceso de caminar con una lesión chiquitita, transitoria, en fin, ¿se te dificulta? ¿Qué pasa? A ver, cuéntame. Pues es doloroso y al momento de querer apoyar el pie, como el dolor me limita el movimiento. Limita el movimiento, ¿verdad? Y entonces mi proceso de caminado, a lo mejor en lo que yo hacía 5 segundos de aquí a 10 metros, pues me tardo más por ese proceso de dolor y tengo que estar compensando, como decía el doctor, ¿verdad? Compensando para poder lograr mi objetivo y llegar a ese lugar. ¿Alguien se ha torcido el tobillo? ¿Y qué pasa cuando te torces el tobillo? Pues no puedes caminar bien y te genera mucho dolor al querer apoyar. Claro, y también voy a compensar para eliminar ese dolor y voy a requerir mucho más esfuerzo para lograr ese caminado. ¿Alguien de la rodilla que esté lesionado? Me voy a acercar, ¿eh? ¿Y qué pasa cuando tienes ese dolor de... Pues empiezas a compensar con el otro pie para que no te duela. Eh, ¿Tu cuerpo cómo se modifica para compensar en ese sentido? Balanceas el peso a un lado que está más sano. Pero Excelente. Ok, pues bueno, fíjense bien, cómo entendiendo estas situaciones que son de alguna manera transitorias, pues bueno, nos van pegando. ¿A alguien le han operado de rodilla, tobillo o de la pierna? ¿Sí?
¿Qué pasó en tu proceso de rehabilitación? Pues tuve muchas limitaciones hasta como 6 meses que estuve yendo a rehabilitación. ¿Cómo se llama? Ah, pues la fuerza muscular pues no la tenía y pues fue lo que hizo que volviera a empezar todo. Gracias, gracias por participar. Bueno, pues vamos a entender entonces un poquitito todo esto de la marcha. Vamos a recordarlo. Seguramente yo veo muchos estudiantes, muchos terapeutas físicos, médicos, pero vamos a recordar un poquitito todos estos procesos porque van a ser muy importantes en este manejo del caminado. Obviamente, pues bueno, vamos a tener algunos auxiliares, ¿sí? Para ir mejorando poco a poco y algo de tecnología también, que también va a depender mucho de la discapacidad que vaya a tener el paciente, ¿sí? Entonces, me voy a subir un poquitito. Bueno, para que me alcancen a ver. Ok. Yo lo tengo aquí. Muy bien. ¿Qué es la marcha? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a recordar todo este concepto de la marcha? ¿Quién me ayuda? ¿Qué hacemos cuando caminamos? ¿Qué hacemos? Nos vamos desplazando, ¿verdad? De un lugar a otro. ¿Sí? ¿Qué más? Con ese movimiento de las extremidades superiores e inferiores, en esa alternancia, ¿verdad? ¿Sí? Mi centro de gravedad también se va moviendo. ¿Para qué? Para mantenerme en una posición de parado, ¿verdad? Así caminamos nosotros, parados, en esa posición bípeda, ¿sí? ¿Y qué requiero? Gastar el menor o la menor energía. Ya vimos en todas estas lesiones cómo compensamos y eso me hace requerir mucho más gasto de energía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso es importante entender el concepto, ¿sí? Lo voy a hacer de manera bípeda con esa alternancia de las extremidades. Ahorita en el análisis de la marcha lo vamos a revisar, ¿sí? Pero tengo que tener ese menor gasto de energía, ¿sí? Ok. Para hacer ese análisis de la marcha, tengo que entender un concepto, la zancada, ¿sí? ¿Qué es esa zancada? Bueno, se refiere a este proceso de cuando lo voy a hacer con mi pierna izquierda, ¿sí? Hace mi primer contacto, mi pierna izquierda con el piso, ¿sí? Y voy a seguir haciéndolo hasta el siguiente contacto de mi pie del mismo lado con el piso. Entonces estoy hablando de esa distancia que hay desde el primer contacto que tengo con el piso, con el mismo pie, hasta el siguiente contacto con el mismo piso, ¿sí? De mi pierna del mismo lado. No hay duda aquí, ¿verdad? ¿Sí? Voy a ser de alguna manera repetitivo en esto para poder entender todo este proceso, ¿sí? Ahora, ¿qué es el paso? Bueno, pues el paso es más sencillo, ¿sí? El paso es el contacto de mi pierna de un lado, ¿sí? De un lado con el piso hasta el contacto de mi pierna contraria, ¿sí? Con el piso, ¿sí? Entonces, mi paso es más corto, mi zancada, que es del mismo lado, me da esa distancia, ¿sí? Esto va a ser importante para ese proceso de la marcha, ¿sí? Ok. ¿Qué es el análisis de la marcha? El análisis del ciclo de la marcha, ¿sí? Bueno, aquí hablamos ya de un patrón de movimiento. ¿Qué quiere decir un patrón? Que estoy repitiendo el mismo movimiento, ¿sí? Y que inicia y termina, ¿sí? Con el contacto de mi pie con el piso de un lado
y que va a terminar con el mismo pie. Estoy hablando de la zancada, ¿sí? Con el mismo pie, con el contacto con el piso, ¿sí? Pero aquí lo importante es esto. Lo voy a analizar en un tiempo y distancia, ¿sí? Esto es lo importante, ¿sí? Entonces, repitiendo el concepto de zancada, es mi pie izquierdo hasta lograr esa distancia, ¿sí? Con mi mismo pie izquierdo. El paso es mi pie izquierdo y mi pie derecho con el contacto con el piso, ¿sí? Y el ciclo de marcha va a ser ese contacto de pie en inicio, ¿sí? Hasta el final del mismo pie, pero en un tiempo y distancia, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo voy a analizar? Eso es lo interesante. Y aquí vamos a entrar en este proceso que es maravilloso, que se ve sencillo, pero que no es nada sencillo, es muy complejo, porque en el proceso de rehabilitación va a ser importante para poder lograr una buena marcha. ¿Cómo lo divido? El ciclo de la marcha, ese ciclo, ese patrón de movimiento que estoy haciendo en ese tiempo y distancia, lo voy a dividir en dos fases. La fase de apoyo y la fase de balanceo. Esa fase de apoyo va a requerir un 60% de trabajo y la fase de balanceo un 40%. Y miren qué interesante es esto, ¿sí? Porque voy a caminar un poquitito para que ustedes lo observen, lo voy a hacer de manera. Ahí está. A veces no nos damos cuenta en este sentido de ese proceso, o ya nos olvidamos un poquito de eso. De hecho, voy a requerir un modelo, no sé quién me pueda apoyar en ese sentido. Pasa, ¿sí? Para no moverme allá y viciar el micrófono, ¿sí? Entonces, te voy a estar pidiendo que camines y regreses de manera normal, a tu velocidad, ¿sale? Entonces, vamos a observar a la compañera, ¿sí? Hay una fase, camina por favor. Sí, no, está bien con tus zapatos, está bien. Sí, sobre esa línea. Miren nada más, ¿sí? Cómo hay en el contacto del piso, cómo ya hay este apoyo, ¿sí? Por favor, otra vez, ¿sí? Y vamos a encontrar, ¿sí? Que también las piernas, hay un momento que se despegan del piso. Cuando yo estoy en contacto con el piso, le vamos a llamar esa fase de apoyo. Cuando mi pierna despega esta pierna del piso, va a ser la fase de balanceo, ¿sí? Pero acuérdense, gracias, no te bajes, ¿eh? Vamos a recordar un poquitito esto, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Que mi ciclo de la marcha lo voy a analizar de un solo lado. Desde el primer contacto de mi pierna izquierda, voy a poner el lado izquierdo hasta el siguiente contacto con mi pierna izquierda, ¿sí? Y esto va a ser muy interesante para poder ir corrigiendo este proceso de marcha. Entonces decíamos, la fase de apoyo requiere de un 60% de trabajo y la fase de balanceo un 40%. Ok, ¿cómo es el ciclo de mi marcha? En la fase de apoyo. Voy a analizar ahora la fase de apoyo, ¿sí? Entonces, lo vas a hacer en cámara muy lenta, ¿sale? ¿Sí? La fase de apoyo inicia aquí desde el contacto de mi talón con el piso, ¿sí? Y va a ir posicionándose hasta plantar el pie completamente y va a haber un momento en que se despegue el pie hasta el contacto con el mismo pie, ¿sí? Ok. ¿Qué requiere esta fase de apoyo? ¿Sí?
Lo vamos a hacer todavía un poquito más lento. ¿Sí? Inicia, ahí es el contacto inicial. ¿Sí? Apenas está tocando el pie o el talón con el piso. Esto requiere de un 0 a un 2% de trabajo. ¿Sí? Y después hay una descarga o una respuesta de carga. ¿Sí? Esa respuesta de carga es de 10%. Y me paso a un apoyo plantar completo y a una verticalización de mi cuerpo en ese apoyo plantar. Perdón, les estoy estorbando acá. Una verticalización de mi cuerpo y un apoyo plantar que requiere en esa fase de apoyo un 40%. ¿Sí? Y cuando inicio a despegar, vamos a caminar, ¿sí? Ahí, hay un soporte terminal de peso, poquito más atrás, hay un soporte donde están apoyados, digamos, los dedos, ¿sí? Un soporte de peso terminal que requiere el 10%, y antes, poquitito antes de despegar este pie, ¿sí? Vean, poquito más, ahí hay una etapa que es de transición, donde voy a despegar esa punta de pie del piso, ¿sí? Y le vamos a llamar prebalanceo, ¿sí? Y después seguimos con la otra etapa que es la de balanceo. Pero vean cómo es complejo esto, ¿sí? No es algo tan sencillo, ¿sí? Lo vamos a hacer otra vez. Observen su pierna derecha, ¿sí? Inicio, contacto inicial, descarga de peso, carga de peso medio, ¿sí? Sigo y el impulso, ¿sí? O carga terminal y el prebalanceo, ¿sí? La etapa cuando está apenas tocando y me voy al siguiente ciclo, ¿sí? Entonces, de todo esto requiero revisar esa distancia en cierto tiempo, ¿sí? Pero no queda aquí la cosa, todavía sigue un poco más compleja la situación, ¿sí? Ok, me voy a ir a la etapa de balanceo, ¿sí? La etapa de balanceo, que también requiere un cierto esfuerzo, ¿sí? Va a ser una etapa donde solamente vamos a tener un solo apoyo, ¿sí? En la pierna contralateral mientras yo hago ese movimiento de balanceo. Al inicio de la marcha, vamos a ir ahí, por favor, otra vez, un poquito más atrás, ¿sí? Al inicio de la marcha, en este contacto inicial, voy a tener siempre dos apoyos, si ustedes lo observan, siempre. Carga de peso, ¿sí? O descarga de peso, siempre voy a tener dos apoyos, ¿sí? Sigo, y aquí en la pierna contraria inicia el prebalanceo o el balanceo, y aquí es donde en esta carga de peso, en esta carga de peso que voy a tener en esa verticalización, mientras la otra pierna se está desplazando en el aire, ¿sí? Voy a tener un solo contacto con el piso, ¿sí? Y eso es lo complejo. Eso es lo complejo en el proceso de rehabilitación. Porque estas cargas de peso, mientras yo estoy teniendo un solo apoyo, ¿sí? O me genera mucho gasto de energía, o me genera una pérdida del equilibrio y puedo tener caídas, ¿sí? O puedo tener lesiones, ¿sí? Entonces, pues bueno, regresándome un poquitito antes, ¿sí? Regresándome un poquitito, ¿sí? Es importante entonces revisar que haga un buen contacto, haga ese respuesta de carga, porque también es una desaceleración de mi cuerpo en ese proceso de la marcha, ¿sí? Que tenga una carga buena y que esté alineado mi cuerpo en esa vertical, ¿sí? Y posteriormente, para poder terminar ese proceso de
a fase de apoyo, que tenga la fuerza suficiente de impulso en mi pie, ¿sí? Para poder despegar y mantenerme en ese equilibrio en un solo apoyo, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a la marcha. Contacto inicial, descarga de peso, carga media en esa vertical, ¿sí? Seguimos avanzando y seguimos avanzando. Aquí es el soporte terminal y aquí empieza este prebalanceo. Apenas el contacto y voy con el balanceo medio, inicial, perdón, medio, y el terminal. Observen en ese terminal cómo hay una extensión de la pierna, ¿sí? Ok, otra vez. Sigo caminando. Es apoyo medio, terminal, impulso. Ahí alto, por favor. Poquito más atrás, poquito. Ajá. ¿Sí? Aquí inicia el balanceo, donde despego esta punta del pie, observando en ese lado derecho, despego esa punta del pie del piso y llevo el pie en esa posición de flexión o semiflexión de la rodilla para iniciar en ese, seguimos, ahí por favor, ¿sí? En ese balanceo donde el tobillo se alinea con la pierna y el cuerpo en esa vertical que es el balanceo medio, y me voy al balanceo terminal donde extiendo la pierna para hacer ese contacto inicial otra vez en el piso, ¿sí? ¿Qué? ¿Es complejo? ¿Sí? Es complejo, pero aquí solamente estamos revisando los miembros inferiores, ¿verdad? Solamente los miembros inferiores. El cuerpo es tan sabio, tan rico, tan sabroso que si no entendemos esa complejidad, pues bueno, nos estamos perdiendo de muchas cosas, ¿sí? Entonces, me voy a la fase de balanceo, ¿sí? Esta fase de balanceo, acuérdense, en el proceso de apoyo, en ese prebalanceo, que es un punto de transición, voy a iniciar despegando mi pie, despegando ligeramente mi pie del piso, y ahí le vamos a llamar el balanceo inicial, que corresponde a un 10% del trabajo de este balanceo, ¿sí? Balanceo medio, donde ya estoy en una vertical completamente, en un solo apoyo, en apoyo plantar, ¿sí? Y donde el tobillo está alineado a mi pierna, ¿sí? Y vamos a llamarle balanceo medio, que corresponde a ese 20% de trabajo. Y el balanceo terminal, donde extiendo la pierna y voy a llevar casi a ese contacto inicial con el piso, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a considerar en todo esto? En todo este proceso de marcha. Esas determinantes de la marcha. Las determinantes de la marcha ya son, digamos, unas constantes que debemos tener y que ya están revisadas, ¿sí? Pero estas determinantes de la marcha no nada más debo dejarlo en números. Debo entender que si no las aplico, voy a perder mi equilibrio, o voy a tener que requerir muchos mayores esfuerzos en este proceso del ciclo de la marcha, ¿sí? ¿Cuál es una de estas determinantes de la marcha? El ancho de la base de sustentación. Es decir, en este proceso de caminado, por favor, otra vez, ¿sí? Me voy a dar cuenta que va a haber una separación entre pie y pie, ¿sí? Aproximadamente de 5 centímetros a 10 centímetros, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo salgo de ese rango, mi mayor gasto de energía se va a empezar a dar y voy a empezar a compensar. ¿Han visto caminar a la gente muy obesa? ¿Sí? ¿Cómo es su marcha? ¿Quién me quiere imitar una marcha de una gente muy obesa? Ok, vamos a pedirle a nuestra decán que nos apoye ampliando su base de sustentación, ¿sí? Y camina hacia allá.
Sí, así camina, camina. Fíjense cómo se modifican todas las fases de la marcha, solamente por aumentar esta base de sustentación. Si estábamos hablando de un choque de talón y todo, vamos a hacerlo otra vez y observen que hasta se pierde ese doble contacto porque empieza a balancear el cuerpo. ¿Sí? Y eso requiere de mayor gasto de energía. ¿Sí? Con el simple hecho de ampliar esa base de sustentación. ¿Sí? Por favor, otra vez, observen la marcha de la compañera. ¿Sí? Si pudiésemos medir ahorita ese gasto de energía, pues bueno, va a ser mucho, mucho mayor. Y muchas gracias. Ok. ¿Cuál es otra determinante? ¿Sí? Entonces, debo considerar esto para mi rehabilitación, ¿eh? ¿Cuál es otra determinante? Esta rotación, esta rotación pélvica, ¿sí? Vamos a caminar normalito, por favor. Quiero que vayan observando aquí la pelvis, ¿sí? Si lo vas a hacer un poquito más despacio, ¿sí? Eso. Vean que la rotación pélvica en la fase de apoyo medio, ¿sí? Justamente en esa fase de apoyo medio, pero iniciando la fase de balanceo, vamos a tener un movimiento de pelvis, ¿sí? Esa pelvis, voy a poner esta, observen la pelvis, ¿sí? Cómo se mueve a partir del trocánter, vamos a poner ese punto de trocánter, ¿sí? Cómo se mueve, ¿sí? Ligeramente hacia adelante, y en esa fase de balanceo, para poder liberar la pierna, requiero este movimiento de pelvis, ¿sí? Mientras hay un contacto o un solo apoyo, ¿sí? La pelvis se mueve y aproximadamente son 40 grados a partir del trocánter de la base de apoyo, ¿sí? Pero cuando está en ese balanceo y a ese balanceo terminal, hay un ángulo aproximadamente de 40 grados, ¿sí? Entonces, esto lo debo considerar también mucho. ¿Qué pasa cuando nosotros nos lastimamos de tobillo o rodilla? Por compensar, vamos a simular que estás lastimada de un tobillo, ¿sí? Y vamos a caminar, ¿sí? A lo mejor estoy caminando en punta, y entonces mi pelvis se vuelve un poco más rígida y eso me va a hacer también mucho más compensación en todo mi cuerpo y mucho más gasto de energía en ese sentido. Camina con un pie en punta. El paso más corto, ¿sí? La pelvis con o mayor movimiento o menor movimiento y que eso me va a generar un problema en ese proceso, ¿sí? Perfecto, gracias. Ahora, la inclinación pélvica, híjole, aquí va a ser difícil poderla ver de manera frontal, pero esa inclinación pélvica tengo que revisarla también porque en esa base de apoyo aquí, mientras está haciendo esa fase de balanceo, ¿sí? Si yo pongo mi línea aquí, la sagital, si yo la pongo aquí, mi inclinación de la pelvis va a ser muy ligerita, 5 centímetros, ¿sí? 2.5 de un lado y 2.5 del otro. Y esto va a ser muy interesante porque aquí debo considerar que ya hay un apoyo plantar completo y que con la otra pierna estoy en ese inicio del balanceo, pero que esta inclinación pélvica me va a permitir mantener mi cuerpo, ¿sí? En equilibrio y que no pierda fácilmente ese equilibrio, esa postura y me caiga. Entonces es ligeritito. Si ustedes se dan cuenta en esos números, ¿sí?
ese ancho de pisada que es muy cortito, ese ángulo del movimiento de la pelvis, esta inclinación pélvica es muy chiquita, es muy cortita, ¿sí? Pero observemos, yo quisiera que observen, otra vez camina en punta, ¿sí? Si ustedes alcanzan a ver en esa línea media del cuerpo de la compañera, cómo compensa, ¿sí? Cómo compensa en esa marcha y empieza a tener mucho mayor inclinación en un lado u otro, ¿sí? Y esto puede hacer que pierda fácilmente el equilibrio o se desgaste más, ¿sí? Como ampliando la base de sustentación, camina otra vez, ¿sí? Ustedes observen, ¿sí? Si yo pongo esta línea, o mover, vean cómo compensa, ¿sí? Y es mucho mayor ese movimiento, miren, hasta el gafete baila, ¿no? Es mucho mayor ese movimiento, ¿sí? En ese balance, ¿sí? Que hay por esa inclinación pélvica y querer compensar, ¿sí? Por eso debo tener cuidado. Y mi centro de gravedad, al tener una marcha mucho mayor adecuada, ¿sí? Muy buena, ¿sí? Mi centro de gravedad, que aproximadamente hablamos, ¿quién se acuerda dónde está el centro de gravedad? En el ombligo, no, está por delante de, ¿qué vértebra? Enfrente de S2. Ahí sí, ya me agarró en curva, no me acuerdo. ¿Cuántos centímetros por delante de las vértebras? ¿Qué vértebra? L5 a S2. No. Por delante de L5S2, ¿sí? No, aproximadamente son 2 centímetros, ¿no? Entonces, vamos a entender esto. Si yo tengo, vas a caminar normalito, vamos a simular aquí más o menos su centro de gravedad. ¿Ah? ¿Sí? A mí me tiembla la mano, pero no debería temblar, ¿eh? ¿Sí? Vamos a compensarlo y es muy poquito ese movimiento cuando tenemos una buena marcha. Vamos a ampliar tu sustento, ¿sí? Y vamos a ver ese centro de gravedad, ¿sí? Cómo se va desbalanceando, ¿sí? Imagínense tener ese centro de gravedad aquí, ¿sí? Si yo lo pusiese aquí. Camina en punta, en un pie. Imagínense si yo tuviese centro de gravedad aquí, ¿sí? Se mueve muchísimo, ¿no? Y eso me hace requerir mayor esfuerzo y mayor pues compensación con el cuerpo. Lo que hablaba el doctor Salvador con ese paciente con lesión del cubital, ¿verdad? ¿Sí? Compensamos con otras cosas y eso nos va a generar mucho mayor trabajo. Estas determinantes de la marcha, por eso son importantes, porque si yo ya analicé mi ciclo de la marcha, si ya supe que tengo que tener ese contacto inicial, esa descarga inicial de peso, esa carga media, ese descarga terminal y ese impulso para iniciar mi balanceo inicial, medio, terminal, para iniciar otra vez mi contacto, ¿sí? Pues va a ser muy interesante para mí porque ya sé lo que tengo que tener y en el proceso de rehabilitación o en el proceso de terapia física, en la recuperación del paciente, ¿sí? Tendré que evitar justamente que estas determinantes se salgan de su rango, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Yo les digo, así como la postura, la buena y la mala postura. Si aprendo una mala postura y le estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿con qué me voy a quedar?
¿verdad? Con esa mala postura, y esa mala postura me va a requerir mucho más esfuerzo, mayor energía, mayor consumo de todo, ¿sí? Pero si me quedo con una buena postura, ¿sí? Se nota luego una persona con una buena postura, ¿sí? Y la ven tranquilamente caminando, levantándose, sin tanto gasto de energía, hasta se le ve mayor energía, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es importante que estas determinantes, tratar de ajustarlas y que estén dentro del rango en este proceso de rehabilitación que voy a hacer, pensando también en ese ciclo de la marcha, ¿sí? No nada más es llevarlo a caminar, no sería el objetivo, todo tiene un proceso, porque entonces yo tendría que valorar justamente cuánta fuerza tiene. Imagínense que lo operaron de la rodilla, ¿sí? ¿Cuánta fuerza tiene en cuádriceps? ¿Cuánta fuerza tiene en tríceps ural? ¿Sí? Está alineado, está compensando, hay mayor carga de peso de un lado, hay mayor carga de otro. En el nivel transversal, la pelvis está llevando a ese proceso de marcha con una compensación en la pelvis, ¿sí? Todo eso lo tengo que tener en cuenta para que no se salga ni mi centro de gravedad de ese rango, ni mi ancho de pisada, ni mi inclinación de la pelvis, ni ese movimiento de pelvis que va a tener, ¿sí? Por eso va a ser importante. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Sí vamos quedando claro? Perfecto. Bueno, aquí me faltó un poquito. La flexión de la rodilla en ese balanceo, ¿sí? En ese balanceo de inicio de balanceo de la extremidad, ¿sí? Debo considerar que cuando inicia el impulso de mi pierna, ¿sí? Voy a tener una ligera flexión en la rodilla que equivale más o menos a 20 grados. Cuando voy al balanceo medio, ¿sí? Esa inclinación o flexión de la rodilla va más o menos a 40 grados, ¿sí? Y después voy a la extensión de la pierna para recibir esa carga de peso y ese frenado también, ¿sí? En el contacto con el piso y esa descarga de peso, ¿sí? Por eso también en el trabajo previo a la marcha tengo que evitar esas contracturas, alinear, estirar y fortalecer, ¿sí? Y posteriormente corregir esa marcha, ¿sale? Ok. Wow, se nos está yendo rápido el tiempo. Ahora, ¿qué debo considerar? Para iniciar una marcha, también debo tener auxiliares de marcha, ¿sí? Y estos auxiliares de marcha también debo considerarlos porque también tienen su, digamos, parte interesante para que podamos hacer esa corrección y facilitarle al paciente hacer una adecuada marcha. ¿Cómo debemos iniciar esta marcha? La sugerencia es siempre con marcha lateral en barras paralelas, ¿sí? Recordando un poquito en el desarrollo pues, de nosotros, de cuando éramos niños, algunos seguimos siendo niños, pero recordando un poquitito esto, ¿cómo inicia la marcha el niño? ¿Cómo inicia? En una marcha lateral, ¿sí? En una marcha lateral, acuérdense, se agarran del mueble y van moviéndose o desplazándose para lograr su objetivo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué es importante esta marcha lateral? ¿Quién me dice? Pues haces referencia al hito motor, ¿no? De cuando el niño tiene 9, 10 meses, él debe de estar el hito motor de marcha lateral. Entonces es como que, pues empezar desde cero, ¿no? A reacostumbrar el centro de gravedad y la distribución de peso. Exactamente,
¿sí? Porque vamos a iniciar, y ustedes ya vieron en el ciclo de marcha, ¿verdad? Hay una doble contacto, un solo contacto, ¿sí? Y hay una carga de peso, inicial, media y terminal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta marcha lateral, por eso es importante. Además, reconociendo que tenemos dos semicuerpos, ¿sí? Dos semicuerpos. Y si yo estoy lesionado o lastimado de alguna extremidad, pues debe ayudar mi cuerpo sano, ¿sí? A que reconozca mi cuerpo no sano, a hacer el mejor movimiento posible. Entonces, esta marcha lateral me permite tener esa carga de peso, digamos, ese balanceo también que me está preparando para estar haciendo esas descargas de peso en las extremidades. Por eso es importante iniciar siempre con una marcha lateral y regresar, porque recuerden que tenemos dos semicuerpos. Esto me va a ayudar en el regreso a entender el movimiento que tengo de un lado y de otro, ¿sí? Por eso es importante siempre hacer este inicio de la marcha o este trabajo en terapia con una marcha lateral. La sugerencia es con un soporte o en las barras paralelas, ¿sí? Posterior a esta marcha lateral, bueno, voy a iniciar porque nosotros no caminamos de lado, ¿verdad? Si no, nos llamaríamos cangrejos, ¿sí? Entonces, nuestra marcha siempre es frontal, ¿sí? Y en las barras paralelas va a ser importante llevar esa marcha frontal, ¿sí? No importa de alguna manera cómo lo va haciendo, porque generalmente no hay esa alternancia de los brazos, generalmente se van con los dos brazos en apoyo, ¿sí? Y posteriormente van haciendo esas cargas de peso, ¿sí? Con la pierna lastimada y con la pierna sana, ¿sí? Pero aquí es importante que empiece a reconocer esa marcha frontal el paciente, ¿sí? Es importante. Podemos empezar a corregir después de ese inicio frontal, a corregir alternando los brazos con las piernas, porque acuérdense que llevamos esa alternancia, ¿sí? En las barras paralelas. Sin embargo, lo que necesito yo es que empiece a ver esas descargas de peso de manera natural, ¿sí? Las barras paralelas nos quitan mucha carga de peso, ¿sí? Entonces debemos cuidar también un poquito eso. Ok, después de eso, bueno, vamos a tener o ayudarnos de algunos auxiliares como son las andaderas, ¿sí? Pero también este tiene su ciencia. Sí, que le baje aquí y ya le hablo, ¿vale? Tiene su chiste, ¿sí? A veces no les han llegado pacientes que la comadre, el vecino, en fin, le dio la silla de ruedas y fue la silla de ruedas adecuada, ¿no? Y se para la persona y camina, y entonces, ¿para qué quiere silla de ruedas, no? ¿Sí? Siempre debemos estar de la mano con el médico especialista en rehabilitación para poder apoyarnos y que se haga una prescripción correcta, ¿sí? Aquí la andadera va a ser muy, muy importante, ¿sí? El manejo de la andadera, porque a veces les dan las andaderas y a veces tenemos accidentes sobre la misma andadera porque no sabemos el uso adecuado de la andadera, ¿sí? Se la dieron y ahí está y camínale como puedas, ¿no? Y no, muchas gracias. No, no, no. Imagínense yo que mido unos 70, digo unos 70 centímetros. No, y me ponen esta andadera. ¿Es la adecuada? ¿No?
para mi altura no. Yo tengo que ajustar esta andadera para que me quede estos mangos a nivel de la articulación de cadera, ¿sí? Mis brazos son un poquito más largos, ¿sí? Y van por debajo de esta articulación de cadera, ¿sí? Pero entonces yo debo considerar que la andadera debe ir a nivel de esta articulación de cadera. Ahora, ¿cómo la voy a usar? Siempre nos las dan y las personas van. ¿Sí? Vamos a pensar que está lesionada mi pierna derecha, ¿sí? Soy diestro, ¿sí? Bueno, tengo que ajustar esta andadera, ¿sí? La andadera tiene también su base de sustentación, son 4 puntos, ¿sí? Y yo tendré que usar también mis apoyos con mi cuerpo, ¿sí? Nunca debo quedar por dentro de la andadera cuando estoy iniciando esta marcha. ¿Por qué? Porque sí sé que tiene esos 4 puntos, pero yo ya estoy siendo un punto central en esa andadera. Tengo el riesgo de caerme, ¿verdad? Tengo el riesgo de caerme. Entonces, en este uso de andadera, debo considerar esos 4 puntos que me van a servir de base de sustentación, más mis 2 puntos que van a ser las piernas, ¿sí? Entonces, el uso adecuado de la andadera es, lanzo la andadera donde caigan los tacones, primero posteriores, ¿sí? De la andadera. Peso, me fui un poquito atrás, ¿sí? Choco los tacones frontales, ¿sí? E inicio mi marcha con la pierna lesionada. Mi pierna lesionada es la derecha, pero esta pierna lesionada no debe pasar los tacones traseros de la andadera, ¿sí? Voy a hacer otro apoyo yo para mantener ese equilibrio. Entonces, debe ir a nivel de estos tacones posteriores. ¿Y quién me va a hacer el soporte de carga? La andadera. Y recorro con mi pierna sana hasta ese nivel inicialmente, ¿sí? Y entonces me mantengo en equilibrio. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí? Por eso es importante nunca pasar de esa línea o estar adentro de la andadera, porque entonces, vean, se pierde fácil ese equilibrio, ¿sí? ¿Ok? ¿Duda con esta? ¿No? Entonces voy a hacer este proceso de caminado con la andadera pensando en mi pierna lastimada. Llevo la andadera hacia enfrente, caigo con los tacones posteriores, los tacones delanteros y llevo mi pierna lesionada al nivel de los tacones posteriores de la andadera. ¿Sí? De alguna manera es sencillo, ¿sí? Pero debo saberlo para evitar justamente accidentes, ¿sí? Una vez que ya recuperé, que ya sé que está con esa condición el paciente de poder caminar, ¿sí? Entonces ahora lo voy a hacer de manera alterna. Mi pierna lesionada primero y después la sana. Para empezar e iniciar con esas fases de la marcha, con un auxiliar, ¿sí? Con un auxiliar. Ok, también suele pasar, ¿verdad? Nos entregan las muletas, toman las muletas, ¿sí? Pero ¿cómo voy a hacer la marcha con mis muletas? También las muletas deben tener su condición, ¿sí? La sugerencia es que cuando le pongan las muletas, ¿sí? Separen un puño o 10 centímetros del borde externo de la pierna, la muleta y la carga, aquí el apoyo de mano debe ir a nivel de cadera. Ahorita no lo hago por tiempo, pero debería ir a nivel de cadera este apoyo de la mano.
separado el tacón de la muleta, un puño o 10 centímetros. Y liberando, ¿sí? Liberando aquí 2 dedos por debajo de la axila. Ya lo vieron con el doctor Salvador. ¿Qué pasa por ahí? El plexo braquial. Entonces, si lo presiono, ¿qué puede pasar? Exactamente. Una lesión en el plexo braquial, ¿verdad? Lo podemos presionar, ¿sí? Entonces, por eso debo tener libre esto por lo menos 2 dedos por debajo de la axila. Ya sé la condición de cómo debo usar mi muleta. No más bajo, no más alto. ¿Y cómo vemos a las personas cuando están con las muletas mucho más altas? ¿Sí? Lo que pasaba con las piernas de la compañera. Entonces ampliamos ese sustento, estoy haciendo mayor carga de peso y puedo perder fácilmente el equilibrio y ocasionar un accidente. Entonces, por eso debe ser importante. Voy a pensar en mi pierna derecha, que es la lesionada, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo utilizar prácticamente pues 3 puntos de apoyo, ¿sí? Llevo mis muletas hacia enfrente. Si me detienes el micrófono. Y la doctora. ¿Sí? A las muletas ahorita me quedaron también más cortas. Entonces, ¿qué pasa con mi cuerpo? Lo proyecto mucho en flexión, ¿verdad? Entonces, no es lo adecuado, no lo corrijo ahorita para no perder tiempo. Pero, ¿cuál debería ser mi postura? Llevo las muletas al frente, ¿sí? Las muletas son las que me van a cargar el peso, ¿sí? Y llevo mi pierna lesionada a la línea de las muletas. Cargo, ¿sí? 1, 2 y 3. Cargo el peso, mi pierna lesionada en la derecha y 3. Y me mantengo en esa línea. ¿Sale? ¿Ok? Después de esta... Gracias. Ay, buena... Hasta me siento con micrófono inalámbrico. Después de este proceso, bueno, voy a tratar de llevar esa marcha justamente a corregir y llevarla a ese ciclo de marcha para ir preparando. Entonces, llevo las muletas, ¿sí? Llevo la pierna lesionada a ese nivel y doy el paso con la pierna sana. Llevo mis muletas, descargo el peso de la pierna lastimada, ¿sí? Y completo el paso, ¿sí? ¿Ok? Gracias. ¿Sí? Ya corregí un poquitito, ya mejoré la marcha y voy con una sola muleta, ¿sí? Entonces, llevo la muleta adelante, mi pierna lastimada, ¿sí? Y doy el paso completo. Llevo la muleta, pierna lesionada y doy el paso completo. ¿Por qué la muleta primero? Porque estoy haciendo esa descarga de peso en mi pierna, ¿sí? Para completar ese ciclo de la marcha, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Quédate aquí. Ahora ya mejoré, voy mejorando esa condición del caminado. Necesito ahora el bastón para ir mejorando también. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, igual que la muleta, a nivel de la cadera debe quedar este apoyo, ¿sí? No lo corrijo ahorita, pero a nivel de la cadera, ¿sí? Y voy con el bastón, ¿sí? Y al mismo tiempo mi pierna lastimada para completar el paso. Bastón, pierna y paso. Bastón, pierna y paso. Bastón, pierna y paso. ¿Sí? Si yo veo que ya tengo esta condición de hacerlo de manera adecuada, ya no necesito el bastón. Y yo he visto mucha gente en la calle, pues más o menos adulta mayor, y que lo hacen tremendamente bien. Aquí se queda el micrófono, ¿eh? Gracias, ¿eh? Si yo veo, gracias, doctor. Si yo veo que la paciente tiene ya cierta velocidad, cadencia y todo eso,
ya no requiere de un bastón, hay que retirarlo. Lo que tengo que hacer es ahora corregir este proceso de marcha, por favor, doctora, ¿sí? Manteniendo esas determinantes en el ancho de, o la base de sustentación de marcha, ¿sí? Ese choque de talón, esa carga de peso, ese balanceo, ¿sí? Y llevarla a una marcha lo más cercano a lo normal, ¿sí? Todo esto es un proceso. Todo esto es un proceso, no es de varita mágica, ya caminaste y ya te vas. No, 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 no. Todo tiene que ver, gracias, doctor. ¿Sí? Ahora, mejoramos la marcha, en fin, pero tenemos ciertas condiciones que vamos a requerir de otras cosas. ¿Sí? Como la lesión cerebral, alguna lesión medular incompleta o muy sencilla, digamos. ¿Sí? Ay, aquí, ¿sí? Y si me apoyan, por favor, en poner este video. Por ahí nada más pónganle play. ¿Sí? Requerimos de alta tecnología, como lo es la marcha robótica. También requiere un proceso, porque tengo que medir, tengo que ajustar, tengo que alinear al paciente, ¿sí? Pero vamos a pensar en un niño con parálisis cerebral, ¿sí? Que sus movimientos son incoordinados, que tiene contracturas, que bla, bla, bla. Tenemos que tener también ciertas condiciones en el paciente para poderlo tener en una marcha robótica, ¿sí? Si tengo una contractura muy importante, no lo voy a poder subir. Por eso es el proceso y el trabajo previo a eso, ¿sí? Si tiene un acortamiento importante mayor a 2 centímetros, pues es un robot, es una máquina. No me va a permitir hacer esas compensaciones con ese paciente. A lo mejor le puedo poner una calza, me puede ayudar, pero si es mayor de 2 centímetros, ya no es recomendable, ¿sí? Otra vez me repiten el video, ¿sí? Pero vean el anterior, por favor, ¿sí? Eso. Vean, aquí también hay algo que debemos reconocer. Es muy bonita la tecnología, pero no vamos a tener esas determinantes en la marcha porque es algo mecánico, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, en lo lateral sí me va a permitir llevarlo más cercano a ese contacto inicial, contacto medio, contacto terminal, ese balanceo de las piernas, vean, ¿sí? Y que es muy bonito. Y además hacer este feedback o esta retroalimentación a través de la realidad virtual, ¿sí? Me paso a la siguiente diapositiva, por favor. Y me pones el video. Aquí ya lo tenemos con un niño, ¿sí? Y entonces vean, este niño es con parálisis cerebral, ¿sí? Cómo vamos repitiendo estos patrones de marcha, ¿sí? Que me van a hacer ese engrama cerebral para ir corrigiendo poco a poco. ¿Mejora las condiciones del paciente? Sí. Ayer me puse a revisar la historia del paciente y este niño inició con 300 pasos. 300 pasos, imagínense. ¿Sí? Con una distancia muy cortita. Hoy llega a más allá del medio kilómetro, son casi 700 metros de distancia. Con esa retroalimentación ha mejorado su longitud de paso, ¿sí? Su zancada la ha mejorado, su distancia la ha mejorado y en un tiempo muy corto y además en esta retroalimentación que es la realidad virtual como para poder compensar, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí termino, ¿sí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Qué importante es analizar la marcha, qué importante es revisarla y qué importante es entender estas determinantes para hacer una buena corrección de marcha, ¿sí? Muchas gracias.